Hoy me renuevo ante todos ustedes. Esas palabras, cargadas de deber y sacrificio, resuenan hoy con un matiz diferente. Junto al dolor personal que siente la familia real, ahora comparten con el mundo una conmoción que nadie vio venir. Era una mañana de invierno en Londres, de esas en las que el cielo gris parece pesar sobre los tejados y el frío se mete en los huesos. A las 7:14 de la mañana del 9 de diciembre, el silencio habitual de los archivos reales se rompió, no con un grito, sino con el susurro de un papel viejo. Un documento, enterrado y olvidado durante 27 largos años, salió a la luz. El rey Carlos III, en la soledad de su estudio, se encontró frente a frente con el pasado. Lo que descubrió fue una cláusula oculta en el testamento de la princesa Diana, un apartado que nadie, absolutamente nadie, sabía que existía. No era un documento extenso, apenas 3 párrafos escondidos al final de su última voluntad, pero el peso de esas palabras fue suficiente para dejar al príncipe William totalmente atónito. ¿Qué vio Diana en su futuro? ¿Qué presintió ella para verse obligada a esconder esta provisión durante casi 3 décadas? La noticia golpeó como un trueno en un cielo despejado. Mientras la primera luz del amanecer apenas lograba atravesar las espesas nubes de diciembre en Gran Bretaña, las palabras aparecieron en las pantallas de todo el mundo. Los archivos reales confirmaron el hallazgo. No hubo necesidad de un lenguaje dramático. El hecho en sí mismo cargaba con toda la gravedad del momento. Al otro lado del Atlántico, donde el reloj marcaba poco más de las 12:00 de la madrugada, la reacción fue inmediata y visceral. La cadena CNN interrumpió su programación nocturna con un letrero de última hora. Cláusula oculta en el testamento de Diana descubierta. El presentador, visiblemente conmocionado, se inclinó hacia la cámara explicando lo impensable. Documentos que se creían cerrados y sellados desde 1998 contenían secretos que nunca se hicieron públicos. Para el público estadounidense, especialmente aquellos que recuerdan los años de Diana con claridad, fue una extraña mezcla de nostalgia y ansiedad. Diana se fue en 1997. Su vida, su muerte y su legado parecían ser un libro cerrado. La idea de que algo hubiera permanecido oculto todo este tiempo se sentía casi imposible. Pero lo que hizo que la mañana del 9 de diciembre fuera tan inquietante no fue solo la revelación, sino el momento en que ocurrió. El rey Carlos, ahora en el 3er año de su reinado, había trabajado incansablemente para modernizar la monarquía, simplificando operaciones y alejando a la corona de los escándalos. Lo último que esperaba era que el legado de Diana resurgiera de una manera tan dramática y legalmente vinculante. El rey se sentó solo, mirando la fotocopia del documento autenticado. Esas líneas, escritas por la mano de una mujer que ya no está, tenían el poder de remodelar el panorama financiero y emocional de la familia. Para William, el descubrimiento fue devastador. Él ha pasado toda su vida adulta cuidando la memoria de su madre, protegiéndola de la explotación. Ha criado a sus hijos con la compasión y calidez de Diana. Pero ahora, un papel escrito cuando él era solo un muchacho de 15 años emergía de las sombras para decirle que había cosas de su madre que él nunca conoció. La tormenta mediática se intensificó hora tras hora. Mientras los tabloides británicos intentaban desesperadamente descifrar el contenido de la cláusula, las redes sociales estallaban en teorías. Pero la verdad seguía encerrada tras los muros del Palacio de Buckingham. A media mañana, el palacio emitió un comunicado breve, medido y deliberadamente vago, confirmando la existencia del documento, pero sin revelar su contenido, dejando al mundo entero en una espera agonizante. En medio de este torbellino, la princesa Ana recibió la noticia con su estoicismo característico. Ella, que vivió las turbulencias de aquellos años, comprendió mejor que nadie la situación. Sabía que Diana nunca hacía nada por accidente. Si había dejado una cláusula diseñada para aparecer décadas después,
Era una estrategia, no un olvido. Mientras tanto, en Clarence House, la reina Camila sintió una opresión familiar en el pecho. El pasado, que tanto habían intentado dejar atrás, había encontrado la manera de volver a llamar a la puerta. Ahora, el mundo espera. ¿Qué verdad encierra ese papel? ¿Cómo reaccionará la monarquía ante este legado imprevisto? Manténganse atentos, porque esta historia, escrita hace casi 30 años, apenas comienza a revelarse. Para la reina Camila, este momento es la materialización de sus temores más profundos. Ella ha pasado años reconstruyendo su reputación, ladrillo a ladrillo, navegando bajo la larga y fría sombra que Diana proyectó sobre la monarquía. Camila había aceptado, con resignación, que la memoria de Diana siempre ocuparía un altar sagrado en la imaginación del público. Pero esto es diferente. Esto no es un recuerdo, es un hecho legal, tangible y presente. Es como si un fantasma hubiera decidido dar un paso atrás hacia el mundo de los vivos. Y como Camila sabe muy bien, los fantasmas tienen la capacidad de hacer temblar incluso el suelo más firme. Para el mediodía, la noticia ya había cruzado océanos y fronteras. Desde las costas soleadas de Sydney hasta el bullicio de Nueva York, desde la histórica Berlín hasta las luces de Tokio, el mundo se detuvo. Aquellos que vieron el cortejo fúnebre de Diana en 1997 se encontraron revisitando ese dolor, esa pérdida, ese nudo en la garganta que nunca se deshizo del todo. Para muchos, especialmente para la generación mayor que vio a Diana transformarse de una novia tímida a un ícono global, el descubrimiento se sintió profundamente personal. Era como si Diana misma hubiera extendido la mano a través del tiempo, asegurándose de que su voz se escuchara una vez más. Afuera, Londres seguía su ritmo frenético habitual, pero dentro del palacio, el tiempo se había ralentizado hasta detenerse. La monarquía, una institución que se enorgullece de su continuidad y previsibilidad, había sido arrojada a un territorio desconocido, y el hombre en el centro de todo, el rey Carlos, enfrentaba una verdad que había evitado durante mucho tiempo. Los deseos finales de Diana no se habían cumplido por completo. Y ahora, casi 3 décadas después, había llegado la hora de rendir cuentas. Para entender cómo una cláusula en el testamento de la princesa Diana pudo permanecer oculta durante 27 años, debemos viajar atrás en el tiempo, a los meses caóticos que siguieron a su muerte en agosto de 1997. El mundo estaba de luto. Gran Bretaña estaba paralizada por la pena, y dentro de las oficinas legales reales, los funcionarios enfrentaban la enorme tarea de gestionar el patrimonio de una de las mujeres más famosas de la historia. Pero la semilla de este misterio se plantó mucho antes, en junio de 1993. Fue apenas unos meses después de que se formalizara su separación del príncipe Carlos. En ese momento, Diana tenía solo 31 años. Era joven, pero su alma ya cargaba con el peso de la incertidumbre. Ella era plenamente consciente de que su vida conllevaba riesgos que la mayoría de la gente nunca enfrentaría. Trabajó estrechamente con un abogado de confianza, un hombre conocido por su discreción y su habilidad para navegar en la compleja intersección entre el protocolo real y la libertad personal. El testamento, a primera vista, parecía sencillo. Diana dejó la mayor parte de su patrimonio, estimado entonces en 21 millones de libras, para ser dividido equitativamente entre sus hijos, William y Harry. Sus pertenencias personales, las joyas que brillaron en las portadas de revistas, su ropa, sus fotografías, fueron distribuidas entre ahijados, amigos cercanos y su querido mayordomo, Paul Burrell. Hubo donaciones caritativas y se nombraron fideicomisarios. Todo parecía ordenado, cuidadosamente planeado y legalmente sólido. Pero lo que casi nadie sabía, ni siquiera Carlos en ese momento, era que Diana había incluido una provisión secundaria.
Era una cláusula diseñada como un mecanismo de relojería, preparada para activarse solo bajo circunstancias muy específicas. Y esas circunstancias, escritas con una precisión que solo podía ser intencional, no entrarían en vigor hasta que ambos hijos hubieran alcanzado la madurez plena, la edad de 40 años. El tiempo pasó inexorablemente. William cumplió 40 años en junio de 2022. Harry alcanzó los 40 en septiembre de 2024. Las condiciones estaban dadas, pero el documento seguía durmiendo en la oscuridad. Fue solo durante una auditoría patrimonial de rutina realizada a finales de noviembre de 2024, una revisión burocrática provocada por una actualización en la legislación del impuesto a la herencia, que la verdad salió a la luz. El equipo legal que revisaba los archivos de Diana encontró la cláusula enterrada en un apéndice, una sección del testamento que había sido sellada por orden judicial en 1998 para proteger la privacidad de los príncipes mientras eran menores de edad. Una vez que William y Harry llegaron a la edad adulta, el sello se levantó parcialmente, pero ese apéndice, marcado inocentemente como provisiones contingentes, nunca había sido examinado a fondo. Permaneció intacto en los archivos reales durante más de 2 décadas. Cuando la archivera principal abrió finalmente el expediente, el 30 de noviembre, supo de inmediato que lo que tenía entre manos era dinamita pura. Contactó a la oficina legal del palacio en menos de 1 hora. Para el 1 de diciembre, el rey Carlos había sido informado. Para el 5 de diciembre, William conocía la verdad. Para el 9 de diciembre, el palacio ya no podía contener el secreto. La noticia no se filtró a través de canales oficiales, sino de la manera más humana posible. Un abogado joven mencionó el hallazgo a un colega, quien se lo mencionó a un periodista, quien lo confirmó con una segunda fuente. En cuestión de horas, la historia estaba en todas partes. La cláusula en sí era engañosamente simple, pero devastadora en su implicación. Diana había establecido un fideicomiso secundario, uno que solo se activaría cuando sus 2 hijos hubieran cumplido 40 años. Este fondo contenía dinero apartado específicamente para la protección y bienestar de sus hijos en caso de que enfrentaran dificultades financieras, crisis de reputación o, lo más impactante, un distanciamiento de la institución real. En otras palabras, Diana había anticipado con una precisión inquietante, casi sobrenatural, que sus hijos podrían necesitar algún día recursos totalmente independientes de la corona. Ella previó que el camino real podría volverse espinoso y quiso darles una salida, un salvavidas. La suma financiera era significativa. Diana había instruido a sus fideicomisarios invertir una porción de su patrimonio, aproximadamente 3 millones de libras de la época, en una cartera de crecimiento a largo plazo. Lo que Diana dejó no fue solo dinero, fue una llave hacia la libertad, escondida durante 27 años, esperando el momento justo en que sus hijos fueran hombres hechos y derechos para ser entregada. Durante más de 27 años, bajo la gestión cuidadosa de los administradores y la magia silenciosa del interés compuesto, esa suma inicial floreció. Los 3 millones originales se habían transformado en una fortuna de aproximadamente 12 millones de libras. Pero Diana, en su sabiduría póstuma, no entregó este dinero libremente. El fideicomiso estipulaba que William y Harry tendrían acceso igualitario a los fondos, pero solo si se cumplían ciertas condiciones. Y aquí es donde la visión de Diana se vuelve casi profética. La primera condición era clara y directa. Los fondos solo podrían ser tocados si uno o ambos hijos se separaban formalmente de sus deberes reales activos. Una puerta de salida financiada por su madre. La segunda condición apelaba al corazón. Exigía que los hijos mantuvieran una relación documentada y activa con el legado caritativo de su madre, específicamente con su trabajo por las víctimas de minas terrestres, las personas sin hogar y las campañas de concientización sobre el VIH. Diana quería asegurarse de que su compasión siguiera viviendo a través de ellos. Sin embargo,
fue la tercera condición la que dejó a todos helados, la que cayó como un jarro de agua fría sobre la mesa del rey. Esta cláusula establecía, sin lugar a dudas, que los fondos no podrían ser accesibles si alguno de los hijos era hallado culpable de haber menospreciado públicamente al otro. Parece que Diana había previsto las grietas que algún día dividirían a su familia. Ella anticipó que William y Harry podrían caminar por senderos diferentes, temió que se perdieran el uno al otro en el proceso, y construyó una salvaguarda. No era solo un candado financiero, era un seguro emocional diseñado para protegerlos a ambos y, desde la tumba, fomentar la reconciliación. Para el palacio, el descubrimiento creó un dilema inmediato y agonizante. El fideicomiso era legalmente vinculante. Las condiciones estaban escritas en piedra. Bajo las circunstancias actuales, Harry, habiendo dado un paso atrás de los deberes reales en 2020, técnicamente calificaba para el acceso bajo la primera condición. Pero la tercera condición, esa era la complicación que nadie anticipó. Durante los últimos 4 años, Harry ha lanzado palabras como piedras. En entrevistas, en sus memorias, en documentales, ha criticado a William directa e indirectamente. William, por su parte, ha mantenido un silencio público férreo, pero las fuentes del palacio confirman que detrás de las puertas cerradas hay tensión, desacuerdo y una ruptura total en la comunicación. La pregunta que ahora enfrenta el equipo legal real es si las críticas públicas de Harry lo descalifican para acceder al fideicomiso que Diana creó específicamente para protegerlo. Las implicaciones van mucho más allá del dinero. Si se le niega el acceso a Harry, sería confirmar en términos legales que la ruptura entre los hermanos es irreparable. Si se le concede el acceso, obligaría al palacio a reconocer que las provisiones de Diana están por encima de la preferencia real actual. De cualquier manera, la monarquía se encuentra atada por los deseos de una mujer que murió hace casi 3 décadas. Una mujer cuya influencia nunca se desvaneció realmente. Al caer la noche del 9 de diciembre, una cosa quedó dolorosamente clara. La cláusula oculta de Diana no era solo un documento legal. Era un mensaje escrito en el único idioma que puede trascender el tiempo. Y ese mensaje, dirigido a sus hijos, a Carlos y a la institución que tanto la elevó como la confinó, era inconfundible. Protéjanse mutuamente, honren el pasado y recuerden que la sangre al final importa más que las coronas. El descubrimiento de la cláusula oculta de Diana no ocurrió de golpe. Como la mayoría de las revelaciones que sacuden los cimientos de las grandes instituciones, llegó después de meses de pequeñas advertencias, señales pasadas por alto que solo comenzaron a tener sentido una vez que emergió la imagen completa. A lo largo del otoño de 2024, una serie de irregularidades silenciosas se había estado gestando dentro de los sistemas legales y de archivos reales, y aquellos más cercanos a la maquinaria del palacio, particularmente Catalina, Kate y la princesa Ana, habían notado las señales mucho antes de que alguien entendiera lo que significaban. La primera señal llegó a principios de septiembre, apenas unos días después del cumpleaños número 40 de Harry. Un fideicomisario principal del patrimonio de Diana, un hombre que había permanecido en silencio y fiel a sus deberes durante casi 30 años, envió una solicitud inusual a la oficina legal del palacio. Pedía una aclaración sobre los protocolos de activación para provisiones de fideicomiso contingente. El lenguaje era formal, casi críptico, propio de abogados, pero llevaba a una urgencia que llamó la atención de un asesor legal junior. La solicitud fue archivada, registrada y luego, inexplicablemente, enterrada bajo asuntos más urgentes relacionados con los preparativos de la visita de Estado del rey Carlos. Pero el fideicomisario no se detuvo ahí. 2 semanas después, envió una segunda carta, esta vez marcada como urgente y dirigida directamente al maestro de la casa. La carta hacía referencia a condiciones de beneficiario desactualizadas y solicitaba una revisión inmediata antes de las declaraciones de impuestos de fin de año. Nuevamente, la solicitud fue recibida, pero no priorizada.
El personal del palacio, abrumado con las demandas de una monarquía en modernización, asumió que era un mantenimiento rutinario del patrimonio. Nadie imaginó que estaba conectado a algo mucho más trascendental. La segunda señal apareció a finales de septiembre, y fue Catalina quien la notó primero. Ella había estado revisando documentación histórica para una próxima exposición en honor al reinado de la reina Isabel, cuando se topó con una referencia a los papeles personales archivados de Diana. La anotación parecía ordinaria al principio, pero algo en la redacción le pareció extraño a la princesa de Gales. El archivo indicaba que ciertos documentos del patrimonio permanecían bajo sello condicional pendiente del cumplimiento de requisitos de beneficiario temporal. Catalina, que había pasado años navegando por el laberinto de los registros reales, sabía que los documentos sellados eran comunes, pero la frase requisitos de beneficiario temporal no era un lenguaje legal estándar. Era algo específico, algo diseñado para un momento en el tiempo que estaba a punto de llegar. Aquella frase técnica que Catalina encontró, requisitos de beneficiario temporal, no era burocracia vacía. Sugería algo mucho más profundo, algo atado a la edad, al paso inexorable de los años, a una activación futura programada por una mano que ya no estaba. Catalina marcó la entrada con un post-it amarillo y pasó el expediente a un archivero del palacio para pedir una aclaración. El archivero prometió investigar, pero las semanas pasaron y el silencio se instaló. Catalina, ocupada con los horarios escolares de sus hijos y su propia agenda pública, no presionó más. Sin embargo, la inquietud persistió en su mente como una sombra en el rabillo del ojo. Ella sabía que en el palacio, los silencios suelen hablar más fuerte que las palabras. La tercera señal provino de la princesa Ana, cuyo instinto para detectar irregularidades institucionales ha sido afilado como una navaja por décadas de servicio. A principios de octubre, Ana asistió a una reunión privada en el castillo de Windsor para revisar la auditoría anual de las propiedades y asignaciones reales. Durante la presentación, un oficial financiero mencionó de pasada, casi como un detalle sin importancia, que el Fondo Fiduciario del Patrimonio de Diana había generado un crecimiento residual inesperado durante el último trimestre. Los ojos de Ana se entrecerraron. El patrimonio de Diana se había liquidado en 1998. No debería haber crecimiento residual a menos que los fondos se hubieran mantenido en un fideicomiso separado y gestionado activamente. Ana hizo una pregunta directa, cortante. ¿Por qué el patrimonio de Diana sigue generando ingresos reportables? El oficial tartamudeó, admitiendo que no tenía todos los detalles a mano, pero que investigaría. Ana anotó el incidente en sus archivos personales. Había algo en la respuesta, un tono evasivo, que le olió a secreto. La cuarta señal emergió a mediados de octubre, cuando el equipo legal del palacio comenzó a prepararse para las revisiones rutinarias de cumplimiento patrimonial. Un abogado senior, encargado de cotejar los testamentos reales históricos, descubrió una discrepancia alarmante en el índice de archivo. El testamento de Diana, según el registro maestro, contenía 7 secciones principales, pero la versión digitalizada disponible para el equipo legal mostraba solo 6. Faltaba una sección. Estaba etiquetada crípticamente como Apéndice C, Provisiones Contingentes. El abogado asumió que era un error de archivo, un documento mal etiquetado durante la transición a los registros digitales a principios de los años 2000. Solicitó el archivo original a los archivos reales. La archivera, siguiendo el protocolo estricto, recuperó la caja sellada que contenía los documentos del patrimonio de Diana. Cuando la abrió, el polvo de los años se levantó ligeramente. Allí encontró el apéndice perdido, todavía atado en su sobre original, y sobre el papel, una nota manuscrita con la letra inconfundible de la princesa, para ser revisado solo tras el 40º cumpleaños de ambos hijos.
Las manos de la archivera temblaron ligeramente mientras leía la nota. Comprendió al instante la magnitud de lo que tenía enfrente. Informó inmediatamente al jefe de los archivos reales, quien contactó a la oficina legal del palacio. Para finales de octubre, el sobre había sido abierto con cuidado quirúrgico, su contenido fotografiado y sus implicaciones evaluadas por un equipo pequeño y discreto de asesores senior. Lo que encontraron dentro era mucho más significativo de lo que cualquiera había anticipado. La quinta y última señal llegó a principios de noviembre. El rey Carlos recibió un informe confidencial sobre el apéndice descubierto. Se sentó en su estudio en Clarence House, con la luz pálida y fría del invierno entrando por las ventanas, leyendo las cláusulas que Diana había escrito más de 30 años atrás. Su rostro, normalmente compuesto y difícil de leer, mostró signos de profunda angustia. Levantó la vista y le hizo a su secretario privado una sola pregunta, cargada de peso. ¿William lo sabe? La respuesta fue un susurro. No, señor. Todavía no. Carlos solicitó que William fuera informado en privado antes de cualquier divulgación pública. Quería que su hijo escuchara la noticia de labios de su familia, no de asesores legales o personal del palacio. Quería protegerlo del golpe. Pero los secretos en el palacio son como el agua. Siempre encuentran una grieta por donde escapar. Antes de que esa conversación padre-hijo pudiera ocurrir, el descubrimiento se filtró. Un abogado junior, abrumado por el peso de lo que había aprendido, mencionó el hallazgo a un colega de confianza fuera del palacio. El colega, creyendo que la información eventualmente se haría pública, confirmó los detalles con un periodista, y así, para el 9 de diciembre, el secreto estaba fuera. Mirando hacia atrás, las señales habían estado allí todo el tiempo. Las cartas urgentes del fideicomisario, la inquietud de Catalina, la sospecha de Ana sobre el dinero, el apéndice perdido en el índice, cada advertencia ignorada o retrasada, había creado un camino inevitable hacia este momento. Pero antes de que el mundo supiera la verdad del día 9, la familia tuvo que enfrentarse a ella primero. La mañana del 6 de diciembre comenzó en un silencio sepulcral en Clarence House. El rey Carlos había convocado una reunión privada de emergencia. La lista de asistentes era corta y exclusiva. Solo William, la princesa Ana y la reina Camila. Sin ayudantes, sin secretarios privados, sin personal más allá de la puerta. Lo que necesitaba discutirse no podía correr el riesgo de ser escuchado o malinterpretado. La gravedad de lo descubierto exigía una discreción absoluta. La habitación elegida para la reunión fue el estudio de roble, un espacio más pequeño e íntimo que las cámaras formales utilizadas típicamente para las discusiones reales. Un fuego crepitaba en la chimenea, luchando contra el frío, pero el calor hacía poco para suavizar la tensión que llenaba el aire. Afuera, la escarcha se aferraba a las ventanas como garras de hielo. El cielo de diciembre colgaba bajo y gris, presionando sobre la ciudad de Londres y sobre la Casa Real como un suspiro contenido, esperando a que estallara la tormenta. Dentro, 4 personas se preparaban para enfrentar un legado que creían enterrado. Carlos se sentó a la cabecera de la mesa. Sus manos, marcadas por el tiempo, descansaban sobre una carpeta de cuero que contenía las fotocopias de la voluntad oculta de Diana. Su rostro lucía demacrado, como si hubiera envejecido 10 años en las últimas semanas. Había pasado la noche anterior releyendo el documento, tratando de descifrar qué había en la mente de Diana, qué había visto ella en el horizonte para decidir guardar este secreto durante tanto tiempo. William llegó con puntualidad militar. Su expresión era ilegible. Esa máscara de compostura que ha perfeccionado tras años de vida pública bajo los reflectores. Pero quienes lo conocen bien podían ver la tensión bajo la superficie, la mandíbula apretada, los hombros rígidos y una pesadez en los ojos que no estaba allí la semana anterior. La princesa Ana entró la última, su presencia tan firme e inquebrantable como siempre. Asintió brevemente a Carlos y tomó asiento sin ceremonia. Camila se sentó en silencio a la derecha de Carlos,
con las manos cruzadas en el regazo. Su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y cautela. Sabía que su papel hoy era escuchar, no liderar. Carlos abrió la carpeta lentamente. Un movimiento que resonó en el silencio de la sala y deslizó una copia del documento a través de la mesa hacia William. Durante un largo momento, William miró las páginas sin tocarlas. Parecían quemar sobre la madera pulida. Finalmente las recogió. Sus manos estaban firmes, a pesar de la tormenta que se gestaba en su interior. Leyó las cláusulas en silencio. Sus ojos recorrieron las palabras una vez, luego otra, como si esperara que el significado cambiara en una segunda lectura. Pero no lo hizo. Diana había escrito una disposición de fideicomiso que solo se activaría después de que ambos hijos cumplieran 40 años. Había apartado millones de libras para protegerlos de la ruina financiera o del alejamiento de la institución real. Y, como un golpe final, había incluido esa condición devastadora. Ninguno de los hijos podría acceder a los fondos si había menospreciado públicamente al otro. William dejó las páginas con cuidado, respirando lenta y controladamente. Su madre lo sabía. De alguna manera, hace 3 décadas, ella sabía que él y Harry podrían distanciarse algún día. Había anticipado la posibilidad del conflicto, de la distancia, de las palabras dichas con ira que no se pueden retirar, y había intentado, de la única manera que podía, protegerlos de ese futuro. La voz de Ana rompió el silencio con su franqueza característica. Ella ya había leído la cláusula días antes, y había pasado ese tiempo analizando cada implicación. «El fideicomiso es legalmente vinculante», dijo con firmeza. «Las condiciones son claras. La pregunta ahora es si las declaraciones públicas de Harry lo descalifican para el acceso». Carlos miró a William, esperando una respuesta. Pero William no dijo nada. Su mente corría a través de los recuerdos. Momentos con su madre, conversaciones de la infancia que apenas recordaba, el último verano que pasaron juntos antes de que ella muriera. Pensó en la carta que ella le había escrito semanas antes del accidente, una carta que él todavía guarda bajo llave. Diana le había dicho que siempre cuidara a Harry, que fuera el fuerte, el protector, y ahora, su testamento le pedía que decidiera si su hermano había roto el vínculo que ella intentó preservar con tanto ahínco. Camila habló suavemente, midiendo cada palabra. «Esto no se trata solo de dinero, William. Se trata de lo que Diana creía. Ella quería que ambos siguieran conectados. Quería darles una razón, un motivo tangible para reconciliarse». William levantó la vista, su expresión cargada de dolor. «Ella también nos dio una condición que no podemos cumplir», respondió con voz ronca. «Harry ha pasado años criticándome públicamente. ¿Eso anula sus deseos? ¿O prueba exactamente por qué ella escribió esta cláusula?» Ana se inclinó hacia adelante, clavando su mirada en su sobrino. «La pregunta no es lo que Harry ha hecho. La pregunta es qué harás tú con esta información. Diana dejó esta provisión por una razón. Que esto se convierta en un arma para castigarlo o en un puente para traerlo de vuelta es ahora tu decisión». Carlos exhaló lentamente, sintiendo el peso del mundo en sus hombros. «William, no forzaré tu mano. Pero necesitas saber que si esto llega a los albaceas de manera oficial, interpretarán la cláusula al pie de la letra. Y bajo esa interpretación estricta, Harry podría quedar descalificado para siempre». William volvió a mirar el documento. Las palabras se desenfocaban ligeramente mientras el agotamiento tiraba de él. Su madre había intentado protegerlos a ambos, pero al hacerlo, también había creado una prueba cruel que lo obligaba a elegir entre honrar los deseos escritos de ella o reconocer la realidad de una relación que ya se había fracturado más allá de la reparación. El fuego crepitaba suavemente en el silencio. Afuera, el frío de diciembre se profundizaba, y dentro del estudio de roble, el futuro del regalo final de Diana pendía de un hilo, esperando a que el hijo que ella crió para ser rey tomara la decisión más difícil de su vida.
Lo que la cláusula revela en realidad va mucho más allá de las cifras. El lenguaje legal de la cláusula oculta de Diana era preciso, casi clínico en su construcción. Pero si uno rasca la superficie de esa redacción formal, encuentra algo mucho más humano, algo desgarrador. Era el intento desesperado de una madre por proteger a sus hijos de un futuro que ella podía ver formarse incluso cuando todavía eran unos niños. Lo que la cláusula revelaba, una vez despojada de su marco legal, no era solo planificación financiera. Era un mapa de los miedos más profundos de Diana y su último acto de amor. La disposición principal era sencilla en apariencia. Diana había apartado 3 millones de libras de su patrimonio, instruyendo a sus fideicomisarios para invertirlo de manera conservadora a lo largo del tiempo. Pero el propósito de ese dinero era lo que lo cambiaba todo. No era para lujos. Era un fondo de emergencia para el alma, un refugio seguro para cuando el mundo o la corona se volvieran demasiado fríos. Los fondos debían permanecer intactos, durmiendo en las cuentas bancarias como la Bella Durmiente, hasta que ambos príncipes, William y Harry, alcanzaran la edad de 40 años. Y en ese largo sueño de 27 años ocurrió un milagro financiero. Gracias a una gestión cuidadosa y a la magia silenciosa del interés compuesto, la suma inicial floreció. Esos 3 millones originales se transformaron en aproximadamente 12 millones de libras. Era una suma lo suficientemente grande como para proporcionar una seguridad genuina, una vida digna, pero no tan extravagante como para invitar al escándalo o la controversia. Sin embargo, no era el dinero lo que hacía extraordinaria esta provisión. Eran las cadenas invisibles atadas a él. Las condiciones que Diana impuso revelaban una comprensión casi aterradora del futuro. La primera condición era un grito de libertad. Establecía que los fondos solo podrían ser accesibles si uno o ambos hijos se separaban formalmente de los deberes reales activos. Incluso en 1993, Diana entendía que la institución podía ser una jaula de oro. Ella había vivido en carne propia la presión asfixiante, el escrutinio implacable, la pérdida total de autonomía. Ella quería que sus hijos supieran que si alguna vez elegían alejarse, si el peso de la corona se volvía insoportable para sus hombros, tendrían los medios para sobrevivir independientemente. No tendrían que mendigar. Esta condición cobra hoy una importancia monumental a la luz de la partida de Harry en 2020. Su decisión de dar un paso atrás, de cruzar el océano hacia California con Meghan, fue pintada por los críticos como un acto imprudente y financieramente irresponsable. Pero ahora sabemos la verdad. Diana había anticipado este escenario exacto. Ella sabía que uno de sus hijos podría necesitar una salida de emergencia, y ella misma la construyó en su testamento. La segunda condición ataba el fideicomiso al alma de Diana. Cualquier hijo que quisiera acceder a los fondos debía mantener una participación documentada en las causas que Diana había defendido con tanta pasión. La eliminación de minas terrestres, la prevención de la falta de vivienda y la concientización sobre el VIH. Esto no era simplemente un requisito financiero, era la manera en que Diana se aseguraba de que sus valores, esa compasión y humanidad por la que luchó para inyectar en la monarquía, continuaran latiendo a través de sus hijos, incluso si dejaban atrás la institución. Para William, esta condición no presentaba conflicto. Él ha pasado toda su vida adulta honrando el legado de su madre a través de su propio trabajo caritativo. Pero para Harry, el requisito añadía una capa de complejidad. Sus esfuerzos caritativos en los últimos años se han centrado en la salud mental y el apoyo a los veteranos, causas nobles que se superponen con los valores de Diana, pero que no están explícitamente conectadas a sus campañas insignia. ¿Cumple esto con los requisitos? Eso dependerá de cuán estrictamente los albaceas elijan interpretar las palabras de una mujer muerta. Pero fue la tercera condición la que resultó ser la más emocionalmente devastadora, la que cayó como una sentencia sobre el presente. El fideicomiso estipulaba, con claridad cristalina,
que ninguno de los hijos podría acceder a los fondos si había participado en un menosprecio público sostenido del otro. Diana no definió qué constituía menosprecio, dejando la interpretación abierta al debate legal, pero su intención era inconfundible. Ella quería que sus hijos se protegieran mutuamente, que se defendieran el uno al otro, que permanecieran unidos como un frente común, incluso si el mundo a su alrededor se fracturaba en 1000 pedazos. Y aquí es donde la cláusula, diseñada como un regalo, se convirtió en un arma. Durante los últimos 4 años, Harry ha lanzado numerosas declaraciones públicas criticando a William. En entrevistas televisadas, cuestionó el juicio de su hermano. En sus memorias, Spare describió altercados físicos y una distancia emocional dolorosa. En el documental de Netflix, insinuó que William estaba atrapado en un sistema que valoraba el deber por encima de la humanidad. Ninguna de estas declaraciones era motivo de demanda legal, pero eran públicas, estaban documentadas y eran imposibles de ignorar. William, por su parte, ha permanecido en silencio. No ha respondido públicamente a las críticas de Harry, no se ha defendido en entrevistas ni ha escrito refutaciones. Su silencio ha sido interpretado por algunos como dignidad real, por otros como una fría indiferencia. Pero bajo la cláusula de Diana, ese silencio podría ser su mayor ventaja. Él no ha menospreciado a Harry, simplemente ha dejado de participar. Las implicaciones son sísmicas. Si a Harry se le niega el acceso al fideicomiso, confirmaría legalmente que sus críticas públicas le han costado algo tangible, algo que su madre apartó específicamente para su protección. Convertiría el regalo de Diana en un juicio, una consecuencia póstuma por elecciones que ella nunca podría haber entendido completamente. Por otro lado, si a Harry se le concede el acceso a pesar de sus declaraciones públicas, sugeriría que la prioridad de Diana era la protección sobre la reconciliación, que ella valoraba la independencia de sus hijos más que su unidad. También crearía un precedente difícil para William, quien tendría que aceptar que su hermano puede beneficiarse de la previsión de su madre, mientras continúa criticándolo públicamente. Para el rey Carlos, la cláusula ha creado una situación imposible. Como albacea principal del patrimonio de Diana, él tiene la autoridad final para interpretar las condiciones y tomar una determinación. Pero es un cáliz envenenado. Cualquier decisión que tome será escrutada, cuestionada y utilizada como arma. Si falla a favor de Harry, será acusado de favoritismo y debilidad, de premiar la deslealtad. Si falla en contra de Harry, será acusado de crueldad y sesgo institucional, de negarle a su hijo menor el último abrazo de su madre. La cláusula también revela algo profundamente triste sobre los últimos años de Diana. Ella escribió esta provisión en 1993, apenas 2 años antes de su infame entrevista en Panorama, 4 años antes de su muerte. Era una mujer joven, sola en medio de una tormenta, escribiendo un salvavidas para un naufragio que ella rezaba para que nunca ocurriera. Para entender la magnitud de este documento, debemos mirar a la mujer que sostenía la pluma. Diana tenía solo 31 años. Estaba separada de Carlos, navegando sola en un sistema real que sentía cada vez más hostil. Y ya imaginaba un futuro donde sus hijos podrían necesitar protección de la misma institución con la que ella se había casado. Ella había visto las grietas formarse en los muros del palacio mucho antes que nadie. Había sentido las presiones tectónicas que, sabía, algún día empujarían a sus hijos en direcciones opuestas. Y ante esa certeza aterradora, hizo lo único que una madre podía hacer. Escribió una red de seguridad en su testamento. Lo hizo con la esperanza de que nunca fuera necesaria, pero asegurándose de que estuviera allí si ocurría lo peor. A medida que el contenido de la cláusula se aclaraba para aquellos dentro del palacio, emergió una verdad incómoda que nadie podía negar. Diana tenía razón. Sus hijos se habían distanciado. La institución había fallado en proteger su vínculo fraternal. Y ahora, casi 3 décadas después de su muerte, su último deseo
que William y Harry permanecieran unidos, se erigía ante ellos como un monumento silencioso. Era a la vez un regalo y una prueba, una que ninguno de los dos sabía cómo aprobar. La revelación de la cláusula oculta de Diana envió ondas de choque a través del mundo, pero el eco sonó muy diferente dependiendo de dónde se escuchara. En Gran Bretaña, Estados Unidos y las naciones de la Commonwealth, el descubrimiento desencadenó debates que iban mucho más allá del chisme real. Tocó fibras sensibles sobre el legado, la lealtad familiar y la eterna pregunta de si el pasado tiene derecho a gobernar el presente. En Gran Bretaña, la respuesta fue medida, pero profundamente dividida. Los ciudadanos mayores, especialmente aquellos de más de 50 años que vivieron los años tumultuosos de Diana, sintieron una extraña mezcla de tristeza y reivindicación. Las líneas telefónicas de la radio BBC se inundaron de llamadas expresando simpatía por la previsión de Diana. Ella sabía lo que venía, dijo una voz quebrada al aire. Sabía que sus muchachos necesitarían protección de esa maquinaria. Otros fueron menos comprensivos, argumentando que la cláusula de Diana era una mano muerta, interfiriendo en la capacidad de la monarquía para avanzar. El periódico The Times publicó un editorial sugiriendo que los testamentos escritos hace décadas no deberían dictar la política real moderna. Los tabloides británicos, previsiblemente, explotaron. El Daily Mail publicó un titular de primera página preguntando: ¿predijo Diana la traición de Harry? El The Sun fue más allá, enmarcando la cláusula como la advertencia final de Diana para salvar a su hijo menor. Las encuestas mostraron al público dividido casi por la mitad sobre si a Harry se le debería permitir tocar ese dinero. Al otro lado del Atlántico, la historia cantaba una melodía diferente, mucho más emotiva. Para la audiencia estadounidense, especialmente aquellos que han seguido de cerca el viaje de Meghan y Harry, la cláusula fue vista como la prueba definitiva de que Diana había anticipado la crueldad institucional que enfrentaría su hijo menor. La cadena CNN dedicó un segmento nocturno completo a analizar el fideicomiso, con expertos legales concluyendo que Diana había creado, esencialmente, un bote salvavidas para un hijo que algún día podría ser exiliado. MSNBC lo enmarcó como el amor de una madre trascendiendo la muerte. CBS, por su parte, destacó la trágica ironía. El intento de Diana de unir a sus hijos podría, en realidad, profundizar su división. Las redes sociales en América estallaron en apoyo. Hashtags como Diana Knew, Diana sabía y Protect Harry, protejan a Harry, fueron tendencia durante días. Los jóvenes vieron la cláusula como una validación de todo lo que Harry había dicho, que la monarquía era fría, rígida y poco dispuesta a proteger a quienes no encajaban en el molde. Para las mujeres mayores que recordaban la boda de 1981, la cláusula fue un recordatorio desgarrador de cuánto había sufrido Diana y cuán desesperadamente había intentado proteger a sus niños del mismo destino. Dentro del Palacio de Buckingham, la reacción del personal fue más tenue, susurrada en los pasillos, pero no menos significativa. Los ayudantes principales admitieron en privado un cierto alivio de que la cláusula finalmente hubiera salido a la superficie. Durante años, habían operado bajo la suposición de que el patrimonio de Diana estaba completamente liquidado. El descubrimiento significaba revisar decisiones de décadas, pero también proporcionaba claridad. Ahora sabían exactamente lo que Diana había pretendido, y la institución ya no podía fingir lo contrario. Algunos miembros del personal expresaron simpatía por William, quien ahora cargaba con el peso de interpretar los deseos de su madre mientras manejaba su propio dolor y frustración. Otros, en silencio, se pusieron del lado de Harry, creyendo que la cláusula de Diana probaba que la institución le había fallado a él, tal como le había fallado a ella. En las colinas de Montecito, California, la respuesta de Harry fue cuidadosamente controlada. Fuentes cercanas a los Sussex indicaron que él estaba atónito. No sabía que su madre había planeado esto,
No se había dado cuenta de que ella había previsto un futuro donde él podría necesitar independencia financiera de la corona. El descubrimiento validó su dolorosa decisión de irse, pero también reabrió heridas que había pasado años tratando de cerrar. Meghan, según los allegados, apoyó a Harry completamente, pero instó a la cautela. Ella entendía que cualquier declaración pública podría ser utilizada en su contra, y temía que la prensa británica retorciera la respuesta de Harry para pintarla como una nueva evidencia de deslealtad. Al final, el mensaje de Diana resuena más fuerte que cualquier titular. Desde el pasado, ella ha lanzado un salvavidas a sus hijos. Ahora, depende de ellos decidir si lo usarán para salvarse mutuamente o para terminar de ahogar lo que queda de su hermandad. Mientras la familia real lidiaba con sus demonios a puerta cerrada, el mundo exterior transformó el dolor privado en un debate público. Expertos legales de renombre internacional intervinieron, convirtiendo la cláusula de Diana en un caso de estudio global. Abogados en los rascacielos de Nueva York y en los bufetes históricos de Londres se enzarzaron en una discusión semántica. Las declaraciones públicas de Harry constituían realmente un menosprecio bajo los términos estrictos de Diana. Algunos argumentaron con fervor que criticar a una institución, una maquinaria fría y burocrática, no es lo mismo que atacar a un hermano personalmente. Decían que Harry estaba contando su verdad, no lanzando insultos. Otros, más conservadores, sostuvieron que las memorias de Harry habían cruzado una línea roja inquebrantable al ventilar conflictos familiares privados y sagrados. A medida que avanzaba diciembre, una cosa quedó dolorosamente clara. La cláusula oculta de Diana había hecho exactamente lo que ella quizás más temía. En lugar de unir a sus hijos en un abrazo silencioso, le había dado al mundo una razón más para tomar partido. Había convertido su último acto de amor en otro campo de batalla, en una guerra que no muestra signos de terminar. Cuando el polvo comenzó a asentarse sobre la revelación, emergió una verdad más profunda, una que trascendía el lenguaje legal y las provisiones financieras. Lo que Diana había escrito en su testamento no era simplemente una red de seguridad económica. Era un reflejo de los miedos que la acechaban en sus últimos años y un mensaje enviado a un futuro que ella sabía que nunca vería. Debemos recordar el contexto. Diana redactó este testamento en junio de 1993. Fue uno de los periodos más oscuros de su vida. Su matrimonio con Carlos había colapsado en escombros. El palacio se había vuelto hostil. La prensa, que una vez la adoró, se había vuelto invasiva y cruel. Ella tenía 31 años. Era madre de 2 niños pequeños y entendía con una claridad dolorosa que su vida era frágil. Ya había comenzado a sospechar que fuerzas poderosas querían silenciarla, marginarla o borrarla completamente de la narrativa real. En ese contexto, la cláusula oculta no era paranoia, era preparación. Diana sabía que William, como el futuro rey, siempre tendría la protección blindada de la institución. La corona lo cuidaría. Pero Harry era el repuesto. Ella temía que si Harry alguna vez desafiaba al sistema, si alguna vez elegía un camino que divergiera de las expectativas reales, sería desechado sin recursos ni apoyo. Y así, como una arquitecta del destino, le construyó una ruta de escape, una puerta trasera que solo se abriría si sus peores temores se hacían realidad. Pero Diana también entendía algo más profundo, algo visceral. Ella sabía que la mayor amenaza para sus hijos no sería la ruina financiera o el escándalo público. Sería la pérdida del uno al otro. Ella había observado a Carlos y a sus hermanos navegar relaciones complejas, a veces fracturadas, bajo el peso aplastante del deber real. Había visto cómo la institución priorizaba la jerarquía sobre la humanidad, los títulos sobre los vínculos de sangre, y temía, con el corazón en un puño, que William y Harry, a pesar de su cercanía infantil, algún día fueran separados por esas mismas fuerzas centrífugas. Ese miedo explica la tercera condición, la que exigía que ninguno de los hermanos
menospreciara al otro. Diana no estaba tratando de silenciarlos, ni de controlar su relación desde más allá de la tumba. Estaba tratando de protegerlos de la única pérdida que sabía que los destruiría a ambos, la pérdida de la hermandad. Lo que hace que la previsión de Diana sea tan inquietante es cuán precisa resultó ser. Harry sí se alejó de la vida real. Harry sí enfrentó incertidumbre financiera y rechazo institucional. Y Harry sí, intencionalmente o no, criticó públicamente a William de maneras que profundizaron la grieta entre ellos. Diana lo había visto venir todo, no porque tuviera una bola de cristal, sino porque ella misma lo había vivido. Para William, la cláusula presenta un dilema agonizante. Honrar los deseos de su madre significa encontrar una manera de reconciliarse con Harry, o al menos reabrir la puerta, pero hacerlo se siente imposible después de años de heridas públicas y traiciones privadas. La cláusula lo obliga a enfrentar una pregunta que ha evitado durante demasiado tiempo. ¿Vale la pena arriesgar mi propia paz para proteger el legado de mi madre? Para Harry, la cláusula es tanto un regalo como un juicio. Prueba que su madre lo entendía, que anticipó su necesidad de independencia y trató de proveer para ella. Pero también sostiene un espejo frente a sus elecciones, preguntando si sus críticas públicas a William valieron el costo. Diana quería que sus hijos se protegieran mutuamente. En cambio, han pasado años hiriéndose el uno al otro de maneras que ella nunca podría haber imaginado. Para el rey Carlos, la cláusula es un recordatorio de que la influencia de Diana nunca se desvanecerá. Ella permanece, incluso en la muerte, como una fuerza dentro de la familia, moldeando decisiones y desafiando suposiciones. Carlos debe decidir ahora cómo interpretar sus deseos, sabiendo que cualquier elección que haga tendrá consecuencias para su relación con ambos hijos. Pero quizás la verdad más importante que revela la cláusula de Diana es esta. Incluso el amor más profundo no siempre puede prevenir el dolor. Diana trató de proteger a sus hijos de la institución que la consumió. Trató de mantenerlos unidos. Trató de darles libertad y seguridad. Pero al final, ella solo podía ofrecerles herramientas. Lo que ellos eligieron hacer con esas herramientas, si honraron sus intenciones o las ignoraron, estaba fuera de su control. A medida que diciembre llegaba a su fin, la monarquía se encontraba en una encrucijada. La voluntad oculta de Diana había obligado a la familia a confrontar verdades que habían pasado años evitando. La pregunta ahora era si esas verdades conducirían a la curación o a una fractura definitiva. Una cosa era cierta. Diana había extendido la mano a través del tiempo, no con juicio, sino con esperanza. Ella había creído, a pesar de todo, que sus hijos podrían encontrar el camino de regreso el uno al otro, si probarán que ella tenía razón o le romperán el corazón por última vez, es algo que queda por ver. Y el mundo, mirando desde cada rincón, espera ver si el amor, incluso el amor escrito en un testamento hace 27 años, todavía puede ser suficiente para salvar a una familia que ha perdido el rumbo, 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 ha perdido